abogado que ha precisamente representado estos 5 casos, estos 5 amparos que llegaron a la Corte Suprema, que fueron resueltos a favor de los particulares, y que estos 5 amparos entregados, estos 5 amparos otorgados, bueno, pues dieron pie a la jurisprudencia que a su vez empuja al Congreso a lo que está por ocurrir a partir de estas iniciativas. Les propongo, Andrés, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Carmen? Bien, gracias a los dos. Les propongo escuchar a Krupskaya Liz, nuestra compañera periodista, que habla, bueno, precisamente de esto que está sucediendo en estos momentos en México. Adelante, Krupskaya. El próximo gobierno, que dará inicio el 1 de diciembre, ha empezado a delinear lo que será su política en contra del narcotráfico, y como parte de ello, este jueves la senadora Olga Sánchez Cordero, quien además ha sido designada como secretaria de Gobernación por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, presentó ante el Senado la propuesta de una ley general para la regulación y control del cannabis. Las razones, ella misma las explicó. 240,000 muertos, 40,000 desaparecidos en 10 años, además de miles de niños y niñas, jóvenes y mujeres amenazados por el crimen organizado y que son carne de cañón. Estos números son inaceptables y justifican replantear la política de drogas en nuestro país. El proyecto plantea, entre otras, la instalación de un instituto para la regulación y control del cannabis, así como un órgano separado de la Administración Pública Federal. Respecto al uso personal de la planta, en caso de aprobarse la propuesta, se podrá sembrar, cultivar, aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de cannabis para un máximo de producción de 480 gramos al año, solo para consumo personal y con las plantas registradas ante el Instituto Regulador. La iniciativa fue respaldada por algunos legisladores. Es un tema que creo que nos corresponde analizar, porque no puede seguir estando en manos del mercado negro y debe estar en manos del Estado el control de un tema tan delicado que tiene que ver con aspectos de la salud, de las adicciones, de la inseguridad, de la delincuencia organizada. Es un tema que le toca a México ahora analizar con apertura, sin prejuicios. Pero no todos están de acuerdo. Desde el punto de vista de la delincuencia, tampoco queda claro cuál es el mecanismo o en qué país, una vez que se ha implementado este mecanismo, bajó la delincuencia. No conozco un solo estudio serio que así lo manifieste. Desde el punto de vista teórico, en teoría debiera disminuirse, pero no hay ningún elemento hoy técnico válido para esto. El texto ha sido turnado a las comisiones de Salud, Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, donde la propia Sánchez Cordero dijo que espera sea enriquecido antes de ser sometido a votación del plenario. De aprobarse, México se uniría a Uruguay, Canadá y algunos estados de Estados Unidos que han aprobado el uso del cannabis para uso recreativo. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México. Gracias, Krupskaya Liz, por este reporte que nos da, y nos da una buena panorámica precisamente de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el Congreso mexicano, particularmente en el Senado de la República, con esta presentación de estas iniciativas. Presentó Sánchez Cordero esta iniciativa para expedir la ley general para la regulación y control de cannabis, y los senadores del PRI por la despenalización del uso lúdico de la marihuana. Creo que es importante, Andrés Aguinaco, hacer el recorrido de este camino que se ha seguido en los últimos años en México, y desde luego la parte de los litigios y la parte judicial que logró que se instaurara esta jurisprudencia, con lo cual, pues se da paso a esta posibilidad ahora legislativa. Cuéntanos, Andrés, cómo ha sido esta historia. Bueno, yo te diría que durante décadas ha habido algunas voces muy importantes en el país que han abogado porque se regulen las drogas y se dejen de aproximar desde un enfoque prohibicionista. Pero hace 6 años, justo estaba terminando el sexenio del presidente Calderón, creo que ya llevábamos demasiados muertos apilados, desplazados internos, desaparecidos, y un grupo de jóvenes abogados en ese entonces decidimos
pues, envigorizar un poquito esta iniciativa de la sociedad civil y empezar a presentar demandas de amparo. En ese entonces no nos imaginábamos que esto pudiera generar el cambio que ahora está generando, pero queríamos que al menos un foro diferente, el foro judicial, sí escuchara una discusión desprovista de prejuicios y basada en la evidencia científica y en los últimos avances y progresividad en los derechos humanos. A los 3 años de empezar esos litigios, en 2015, la primera sala, con un proyecto magnífico del ministro Saldívar, dice que sí existe ese derecho humano, porque pues, no está expresamente en la Constitución, que existe el libre desarrollo de la personalidad y que, entre otras conductas, protege el uso personal de cannabis. Y pues eso fue una gran conmoción para el país, pero inmediatamente salió el presidente y algunos otros funcionarios a decir que esto no significaba nada, que la Corte podía cambiar de opinión, que no era jurisprudencia, que esto no vinculaba, solo orientaba a los otros jueces. Y pues entonces la sociedad civil nos dimos a la tarea de que eso sí fuera vinculante, de que si el Congreso en ese entonces, durante la presidencia del señor presidente Peña Nieto, no iba a hacer caso a la sociedad civil, pues entonces que las Cortes sí lo hicieran. Y por eso llevamos el asunto 2, 3, 4, 1 en la segunda sala, que es el de Sara, que está ahí, es una de las quejosas del asunto de la segunda sala. Y por último, el asunto de Adán Barra, que se resolvió la semana pasada. Y otra vez, llegamos a un momento muy importante. La gente no estaba escuchando que venía el segundo, el tercero, el cuarto, pero llega el quinto y otra vez en los medios. Y era muy importante porque cuando se integra jurisprudencia, se genera un gran cambio en el Poder Judicial. Quiere decir que ahora ya no es una mera opinión insular o la opinión de un ministro más. Ahora es una opinión vinculante para todos los jueces del país que obliga a todos a reconocer los derechos de los usuarios. Entonces, un gran parteaguas en esta lucha y pues ya desencadenado en lo que ya estamos esta semana, que ha generado un verdadero diálogo entre poderes, que es importantísimo, y se ha generado que algunos senadores empiecen a presentar iniciativas que las aplaudimos, al menos, podemos entrar en detalles, pero es una gran intención de ahora sí entrarle al debate de cómo regular las drogas, y en concreto el cannabis. Aquí es muy importante poner énfasis en la diferencia de discursos que hay en el seno de la Corte y en el Congreso. La Corte se pregunta, ¿qué derechos tenemos? ¿Qué no está haciendo bien el país? Sí, se está invadiendo la privacidad, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía, pero no dice cómo sí se deben de regular las drogas. Da algunos parámetros generales, pero realmente le dice al Congreso, es tu chamba. Y se siente aludido al Congreso y dice, nosotros sí vamos a regular, y a ellos sí les corresponde decir cuál es el mejor modelo. Una es una lógica de derechos y otra es una lógica prudencial, qué es lo que más nos conviene como país.